Incluso nuestro cuerpo físico no está diseñado para eso. Nuestras vidas no están diseñadas para eso. Entonces vamos demasiado acelerados y ¿qué produce? Pues estamos viendo mucho estrés. Y el estrés se traduce después a muchos niveles. Se traduce en enfermedades, se traduce en problemas mentales, se traduce en problemas en las relaciones, se traduce en mucha falta de efectividad en el trabajo, falta de concentración. Hay muchos efectos y ahí podríamos hablar mucho más. Pero vamos a hablar de lo positivo y no del estrés, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que necesitamos parar. Como dice en inglés, slow down, ¿no? O sea, disminuye tu velocidad, baja el nivel. Y la meditación nos ayuda a eso. La meditación es una metodología que varía mucho. Es decir, hay muchos estilos de meditación, muchas formas de meditar. Y es posible que digáis, yo medito. Y a lo mejor hablamos y decimos, pues yo medito un poco distinto de como tú dices que meditas. Y a lo mejor el otro dice, yo también he meditado. Y resulta que medita un poco diferente de como nosotros meditamos. Pero el objetivo de cualquier meditación es esto que os comentaba ahora, es esta reducción de la velocidad de nuestros pensamientos, reducir esta velocidad interna en la que estamos sometidos y conseguir que nuestra mente se calme, se relaje, se lentifique, piense menos. Y eso hace que entremos en un estado más de calma y tranquilidad que nos permite ver las cosas, que nos permite ver la vida, que nos permite darnos cuenta de lo que está pasando. Y si nos damos cuenta de lo que está pasando, ¿qué podemos hacer? Podemos disfrutar, pero también podemos, que es lo importante, solucionarlo o cambiar. Si yo me doy cuenta que estoy actuando mal con alguien y lo veo y lo observo y me doy cuenta, digo, pues esto no quiero. Pero cuando vamos tan rápido no nos damos cuenta. Es como alguien que va con un coche, imaginaos, a 300 por hora. No es posible que son de las carreras, pero vamos a imaginar, 200 por hora. Vas tan concentrado y tan rápido que no ves nada. Pero si vas a 40 por hora, puedes disfrutar del paisaje, te das cuenta si pasas por un pueblo, te das cuenta si alguien cruza rápido y puedes parar. O sea, tienes mucha más capacidad de maniobrar y de responder que si vas a 200 por hora. Un pequeño fallo a 200 por hora puede ser un gran accidente. Pero si vamos a 40, lo vemos todo de otra manera. Entonces en la vida, ¿cómo vamos? ¿Cómo vais por la vida? ¿A 200, a 150, 120, a 80? Lo interesante es que en un momento dado podemos ir a 100 y pico, pero si aprendemos un poco esta metodología de meditar, también podemos ir a 40. Y eso es lo bueno, o sea que podamos utilizar nuestro coche, diríamos, a la velocidad que queramos cuando lo necesitamos. Pero no que el coche nos domine. Como mucha gente me dice, es que Enrique, no puedo parar mi mente. O sea, va a 300 por hora y claro, si me enseñas a meditar, no solo no medito, sino me pongo nervioso, porque te das cuenta de lo rápido que va. Por eso la meditación es algo muy bueno, muy útil, muy beneficioso, pero a la vez muy fácil, y a la vez muy difícil. Muy difícil. ¿Y por qué no hay tanta gente que medita como desearía meditar? Porque claro, meditar es parar. Y cuando paras te das cuenta. Y si te das cuenta que vas tan rápido y que no te gusta darte cuenta. Entonces lo que haces, volver a conectar con la rapidez. Y entonces así no te das cuenta. Y si os fijáis, estamos involucrados en muchas actividades y seguimos haciendo más y más y más y más porque así no hay atención, no hay conciencia. Y en el momento que no hay atención y no hay conciencia, creo que no pasa nada. Hasta que al final me doy un batacazo y entonces me doy cuenta que sí, que las cosas no eran como tenían que ser. Entonces, ¿qué es meditar? Meditar. Por lo menos la meditación que yo practico. Meditar, yo os diría que a nivel muy sencillito sería calmar la mente. Calmar la mente. No dejar la mente en blanco. Ese es un concepto, desde mi punto de vista, es un concepto erróneo. La mente no la podemos dejar en blanco. A la mente la podemos reducir el nivel de pensamientos. Podemos pensar menos, podemos pensar mejor. Podemos casi no pensar, estar muy concentrados en un pensamiento, o en una idea, o en una imagen. Todo eso son pensamientos, imágenes, ideas, conectadas con algún sentimiento incluso. Y mantener esa idea ahí en la mente. Pero no dejarla en blanco. Dejarla en blanco sería como desaparecemos, ya no estamos, nos morimos. Pero lo que queremos es estar aquí bien presentes, pero todo muy relajado, muy calmado, muy tranquilo. Entonces yo os puedo decir por experiencia que mi mente no iba así antes de aprender a meditar. Como os podéis imaginar, iba a 300 por hora. Además, yo creo que yo era un niño hiperactivo. En aquella época no se hablaba de este término, niños hiperactivos. Ahora sí, ahora hay todo término, ¿no? Para todo.
Antes no, era un niño un poco travieso. Si saltaba, rompía cosas, corría mucho. Siempre estaba jugando en la calle. Entonces internamente había mucha emoción, mucha energía, mucho movimiento. Me costaba mucho quedarme en casa quieto. Me costaba incluso estudiar, o sea, estudiaba muy bien, sacaba muy buenas notas, porque era inteligente. Pero estar horas estudiando sentado no era mi naturaleza. Mi naturaleza era más salir a jugar, correr, jugar a fútbol, saltar, romper cosas, porque siempre estaba rompiendo algo, con mucha inquietud. Pero claro, cuando eres adolescente, toda esa energía a veces se vuelve incluso en contra de ti. Las emociones, no entiendes lo que te pasa, la energía que sube, que baja, en fin, aquello que sientes un descontrol interno, ¿no? Supongo que no os han pasado estas cosas, ¿no? Pero bueno, yo os lo cuento por si algún día os pasa. Tenéis hijos y les pasa, pues que entendáis que estas cosas suelen ocurrir. Y no os voy a contar mi vida, que tiene muchas historias, muchos capítulos, pero sí, a los 25 años más o menos, sentí una necesidad de que algo tenía que cambiar. Porque esa energía, esa velocidad a la que iba, el ritmo de vida y el estilo de vida que tenía no era ni lo más saludable, ni tenía mucha repercusión a largo plazo. Entonces ahí es donde me planteé, digo, tengo que hacer algo para calmar esta energía y sobre todo calmar aquí mi mente, ¿no? Y bueno, empecé a buscar y conocí gente que hacía meditación, luego hacían yoga, en fin, muchas cosas, como muchos de vosotros quizás conocéis. Ahora hay mucha más variedad que en mi época, había menos cositas, eso era en Barcelona. Y bueno, empecé a meditar, empecé a mezclar diferentes meditaciones. Y luego empecé a enfocarme más en la meditación Raja Yoga, que es la meditación que trabaja con la mente. Y bueno, iba bien, me calmaba, me relajaba, estaba bien. Pero un día noté que mi mente es como si se quedara como absolutamente quieta. Ya lo digo, no en blanco, sino yo estaba consciente, pero a la vez como una tranquilidad y una paz y una quietud, y yo consciente. O sea, no es que me había dormido, ni que de repente había desaparecido y no me daba cuenta, no, sino yo decía, oye, esto se ha parado. Y a la vez estoy dándome cuenta. Y una sensación de tranquilidad, pero cuando esto se para y se queda quieto, como enfocado, como absorto en una idea, te produce una sensación hasta física y emocional muy agradable, que llamamos paz. Tranquilidad, paz, serenidad. Y fue como una especie de sensación absoluta, pero sobre todo aquí dentro. Y duró un rato. Y yo digo, ¿esto qué es? Se ha parado. Y yo digo, pero esto no puede ser. La verdad que me sorprendió mucho porque me observaba a mí mismo y estaba como quietecita, como muy relajada. Y la sensación muy agradable. Y digo, wow, esto es fantástico. Esto sí que, esto da gusto vivir así. Acostumbrado al ruido, ¿no? Y al movimiento. Y claro, después de esa experiencia, pues yo dije, yo quiero más de esto. Yo quiero más. O sea, yo quiero repetir esta experiencia. Y evidentemente, las experiencias, sobre todo a este nivel, más espiritual o más profundo, más personal, como queráis llamarle, no las puedes atrapar, no las puedes replicar, no las puedes repetir igualmente, porque no sabes ni siquiera exactamente cómo ha venido. Sí que has hecho la práctica, te has sentado a meditar, has hecho lo que tengas que hacer, tus respiraciones o tu concentración, pero hay días que lo haces y no funciona, y otros días lo haces y funciona. Entonces yo dije, yo quiero más. La única forma de conseguir más es practicando cada día. Entonces hay días que sale bien, hay días que no sale tan bien, hay días que estás cansado y te medio duermes, hay otros días que aparece otra vez esa experiencia y dices, wow, otra vez. Entonces la única solución es ser constante en tu práctica, y algunos días funcionará, otros días no. Pero si no eres constante en tu práctica, es muy probable que no venga más esa experiencia. Y desde entonces, os puedo decir que la única cosa en mi vida que es constante es la meditación. A veces intento hacer ejercicio, que es mi asignatura pendiente, y lo hago, pero otras veces me olvido, estoy una semana sin hacer, en fin. Pero la meditación no. O sea, cada día encuentro tiempo. Y tiempo, yo os diría que tiempo mínimo que encuentro yo es mínimo 1 hora, mínimo. Y no tengo mucho tiempo. Hay días que trabajo todos los días, desde las 8 hasta las 8, hay días que viajo bastante, estoy siempre con gente, hay días que no tengo ni un espacio de estar solo, porque estamos en un programa de liderazgo con una empresa y estamos todo el día hasta la comida, que digo, madre mía, hasta la comida hay que hablar. Para mí es un esfuerzo, a la gente le gusta hablar, pero yo en esos momentos prefería comer rápido y estar tranquilo, estar otra vez, porque es un hábito ya que he generado, ¿no? De estar un poco conectado conmigo y centrado. Pero aún así, ¿cuál es la solución? Bueno, pues levantarse antes. Sí, pero entonces duermes menos. Sí, duermo menos, pero hago lo que quiero.
es decir, meditar. ¿Por qué? Nadie me obliga, pero he notado el beneficio que me da. O sea, noto la energía que me produce, la sensación que me produce, pero no solo sensación emocional o física, sino lo más importante, finalmente, primero fue una sensación, ¿no? Pero después lo más importante es que te da una estabilidad mental, que es muy curioso. No es que tú decidas cambiar, es que poco a poco vas cambiando algo aquí dentro. Y de repente las cosas que para mucha gente pueden ser como muy preocupantes, o muy agobiantes, o te miran con una cara como, ¿no?, desajustada. ¿Qué ha pasado? He perdido mi trabajo. Y tú por dentro dices, bueno, ¿y? Busca otro. Pero para la persona en ese momento es como lo más dramático del mundo. Y tú ves que aquí dentro hay algo que funciona distinto. Y dices, bueno, se ha terminado algo, hay más posibilidades. Y dices, ¿cómo pienso así? Pues no es porque me haya entrenado a pensar así, ¿sabes? Como repitiendo cosas internamente, sino ese nivel de calma en la mente interior te hace ver que las cosas, bueno, ocurren, y las cosas no siempre salen bien, y a veces pierdes el trabajo, o cambias de trabajo, o te pones enfermo, o algo se rompe, o algo se estropea, pero ¿cómo reaccionas, ¿no? ¿Cómo respondes a eso? Y con la meditación te das cuenta que aunque la primera impresión es emocional o es reactiva, por ejemplo, hace poco, tenía que ir a un sitio y yo siempre calculo muy justo el tiempo, porque voy en moto, y entonces en moto llego siempre rápido, y aquel día calculé un cuarto de hora, era justo llegar, pero de repente voy a la moto y me encuentro un charco de agua, de aceite, no sé qué era aquello, y nada. Pero de repente, claro, la primera sensación te sube aquí una emoción que te quieres enfadar con alguien, buscar un culpable, no sabes a quién, porque es la moto. Al final baja todo eso enseguida, pero eso es cuestión de segundos. Y dices, bueno, ¿qué hay que hacer? Pues llamar al seguro, que lo vengan a arreglar, llamar a la persona que había quedado, decirle que no puedo ir. Y de repente te das cuenta que lo resuelves como muy fácil, muy suave, muy tranquilo, y no pasa nada. Pero normalmente tenemos esa capacidad de reaccionar enseguida, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer ahora? Fíjate, además, tenía que estar, ¿cómo le diré? No sé qué, y la moto, que era... Te montas una historia. Entonces la meditación te ayuda a reducir esa actitud reactiva que tenemos ante las diferentes circunstancias de la vida. ¿Cuál es el resultado de eso? ¿Qué pensáis? ¿Cómo se vive entonces? Si reduces esa tensión en la reacción. Muy fácil la pregunta. No es una pregunta retórica. Vives más en paz, vives más, pero traduciendo en aspectos prácticos. Equilibrado. Más equilibrado. Más feliz. Más feliz. Más tranquilo. Mucho más tranquilo. Y a lo mejor más sano también. Más sano. Eso ya es otra consecuencia que no he comentado, pero también empiezas a tener como una percepción de la salud diferente. No te preocupan tanto las cosas de sensaciones externas, sino te preocupa más la salud interna, que es diferente. O sea, el concepto cambia, ¿no? Como un amigo mío me decía el otro día, yo soy vegetariano, hace también muchos años. Eso también, la meditación parece que hay una conexión, te ayuda y empiezas a pensar de otra manera. Y un amigo mío de trabajo que vino a comer conmigo se quedó maravillado, una comida muy básica, arroz, verduras, lentejitas, en fin. Pero dice, oye, qué bueno. Dice, mira, yo, Enrique, si pudiera, haría como tú. Entonces me escribe un email, dice, para que veas cómo me has influido, estoy hablando con mi mujer para ver si nos hacemos vegetarianos. Pero luego me dice, pero con lo que me gusta el jamón y con lo que me gusta no sé qué, me puso la lista de las cosas que le gustaban. Y entonces yo le contesté y digo, claro, si yo dijera lo que me gusta, no me haría vegetariano. Porque es un cambio de conciencia. No es lo que me gusta, es lo que me da salud. Y me da una energía que me gusta más que lo que me gusta. ¿Veis la diferencia? Entonces, claro, siempre en la vida hay que soltar algo para conseguir otra cosa. Eso siempre. O sea, si dices, no, me voy a ir a Sevilla, pues tendrás que dejar de vivir en Madrid. Ah, no, es que quiero vivir en Sevilla y en Madrid. No podrás. No sé que vayas todas las semanas ir y volver. Pero la vida siempre es decisión. Entonces, según cómo tienes tu conciencia y la posicionas, así es la decisión que tomas. Pero no es solo por gusto. Si cambias la conciencia, tomas decisiones diferentes. Y la meditación te ayuda a todo eso. Te ayuda a tomar decisiones sobre el trabajo. Yo empecé a cambiar mi forma de trabajar también. Y pensé en ciertos trabajos que no me hacen perder el tiempo, me meten en unos ambientes que no es lo que yo deseo, y valoro mucho mi vida. Pues la meditación te ayuda a valorar tu vida. Y la gente dice, bueno, pues tú tendrás mucha suerte. No, es que es curioso. O sea, cuando entras en una conciencia distinta, la vida también parece que te ofrece cosas distintas. Y la gente le llama suerte. Pero no es suerte.
Es una cuestión de conciencia y de actitud también. Entonces, claro, para mí todo esto que os cuento, la base es la meditación. Es decir, la metodología para alcanzar todas estas cosas es la meditación. Claro, ¿cómo voy a dejar de meditar si me proporciona tantas cosas beneficiosas? Entonces, es un poco la idea. ¿Alguna preguntita sobre meditación? Vamos a ir entrando un poquito más, pero antes, hasta aquí, ¿alguna cosa que queráis preguntar o alguna duda? Te quería pedir más ejemplos sobre lo que has dicho de, por ejemplo, elecciones. Estoy totalmente de acuerdo, pero para verlo, como para interiorizarlo más, ¿no? Ver más ejemplos, pues lo que has dicho de vegetariano. De no es algo que me guste, sino es algo que al final es la libertad de elegir lo que te hace bien. Lo has dicho tú todo. Sí, vale, sí. O sea, cambias el concepto o la perspectiva de cómo quieres vivir tu vida. Entonces, si te das cuenta que cierta alimentación te da una energía que te permite estar más activo, más vivo, entonces dices, bueno, ¿por qué voy a comer esta comida que luego notas la energía? O sea, tú mismo puedes experimentar. Pero ¿por qué cambias? Porque tienes conciencia. O sea, la meditación lo que te hace, te despierta más la conciencia. Luego tú decidirás a quién medita y no es vegetariano. Pero por lo menos se da cuenta y te dice a lo mejor, no, ya lo sé, he comido muy bien, pero me noto qué tal. Entonces quizás algún día diga, oye, prefiero otro tipo de sensación que no la que tengo. Pero cuando estamos involucrados tal como se vive normalmente, que no hay mucha conciencia, damos por supuesto que la vida es de esa manera. Es como que no hay otra forma. No, es que las comidas son pesadas. Siempre las comidas son pesadas. Bueno, ya no hay otra manera. Y cuando comes de otra manera te sorprendes. Porque a mis amigos siempre les invito a comer vegetariano. Oye, pero qué ligero, y qué bueno. Además se sorprende que sea bueno. Y digo, es bueno. Además, dice, pero estas lentejas no le has puesto nada de carne. Digo, no, tienen el mismo gusto. Digo, sí, si el gusto no es la carne, el gusto son las especies que pones. Si pones las mismas especies va a tener el mismo gusto. En fin, y ahí podríamos entrar en un mundo de cosas, ¿no? Pero ocurre lo mismo con tu vida. Entonces decides a lo mejor pues levantarte un poco antes, irte a acostar un poco antes. A lo mejor empiezas a hacer un tipo de ejercicio que notas que te va mejor. O sea, es como eres más, percibes más. Y te das cuenta también por adelantado de ciertas cosas. O sea, yo no voy al médico cuando ya estoy enfermo. A veces tengo cosas y digo, me duele aquí, y hasta se molestan incluso. Porque dicen, ¿cómo que me duele aquí? Soy yo que te lo tengo que decir. No, es que yo me doy cuenta que me duele aquí. Quiero que me digas qué es esto. Pues yo no lo sé. De hecho, un médico se enfadó conmigo y dice, ¿cómo puedes decir dónde te duele? Y digo, pues que yo soy yo el que se da cuenta. ¿Cómo no me voy a dar cuenta? Entonces, con la meditación vas percibiendo todas esas cosas. Y entonces te adelantas a cosas que pueden ocurrir y vives un poco más consciente. De todas formas, se te escapan muchas cosas. No penséis que esto es que lo captas todo y lo ves todo. No, pero vives como mucho más seguro de ti mismo, más tranquilo, tienes más confianza en ti. Pero bueno, ¿cómo funciona todo esto? Vamos a hablar un poco de los pensamientos. Porque la meditación está conectada, ¿todos me veis desde aquí? Está conectada con la mente y con los pensamientos. Y si dominamos un poco nuestra mente y nuestros pensamientos, es cuando podemos empezar a meditar. ¿Cómo podríamos definir la mente? ¿Qué es la mente? ¿Todos pensáis? Entonces, ¿qué es la mente? Son ideas que te vienen continuamente. ¿La mente son ideas? ¿Qué es la mente? La que produce las ideas. Es un procesador. Lo que produce las ideas, tan sencillo. O sea, es una facultad que tenemos de producir ideas, o producir pensamientos, o producir imágenes. ¿Qué cosas hace nuestra mente? Decidme cosas que hace nuestra mente. Todo lo que hacemos todos los días, ¿eh? Vamos a anotarlo aquí un momentito, antes de esto. Veréis que es interesante todo lo que hacemos. Cosas que hace nuestra mente. Una ya os lo he dicho yo, que es facultad de pensar. Imaginar. Imaginar. Memorizar. Soñar. Memorizar. ¿Cómo? Visualizar. Controlar. Controlar. También. Acusar.
Bueno, eso ya son actitudes, ¿no? Eso ya viene de pensar un poco aquí dentro, lo que hace aquí dentro. Bueno, también acusamos aquí dentro, pero ¿cómo? Clasificar. Clasificamos ideas. Interpretar. Interpretar, lo hacemos mucho. Los miedos también, realmente. Los miedos está conectado, ¿no? Es Sí, lo que sentimos bueno. después. Pero ¿qué hacemos para tener miedos, por ejemplo? Claro. ¿Qué hacemos en nuestra Recordar. mente? ¿Cómo? Recordar. Recordamos cosas y nos dan miedo, o recordamos cosas que nos producen satisfacción, ¿no? ¿Qué más? Producir emociones. Producir emociones, ¿cómo lo pondrías? Crear sería, ¿no? Para generar, no, crear. La mente crea emociones o crea ideas que producen emociones. Asociar. Asociar. Hay más. Comparar. Comparar. Hay algunas más sutiles, más... Porque estas son todas más racionales, ¿verdad? Pensar, asociar, comparar, clasificar, interpretar, controlar. Esta es un poquito distinto. Memorizar. Hay algunas un poquito más que hacemos también. Juzgar. ¿Cómo? Juzgar. Juzgar. Esto casi nadie lo hace, ¿verdad que no? Muy raro. Amar. ¿Cómo has dicho aquí? Amar. 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 Hombre, amamos, sí, pero no sé si con la mente generamos pensamientos que nos producen amor o tal, pero no sé, ¿cómo lo veis? ¿Amamos con la mente o creamos, más bien creamos ideas o imaginamos algo, recordamos a alguien y entonces nos produce una sensación de amor, ¿no? Bueno, en definitiva interviene la mente también. También, sí. Bueno, vamos a poner. Claro, interviene. Igual que en los sentimientos interviene la mente, no así en las emociones. Interviene, exacto. O sea, pero lo que quiero llevaros es que veréis que todas esas facultades afectan después a los sentimientos, las emociones, a todo, ¿no? Gestionamos la realidad. Sí, ¿cómo hacemos? Interpretar, ¿no? Interpretar. Luego hay una que es intuir. Ujú. Intuir. ¿Cómo? Percibir. Planificar. Planificar, está dentro de todas estas, clasificar, planificar, también aquí planificar. Y luego tenemos otra que es reflexionar. Investigar. Bueno, y ya podríamos poner muchísimas, ¿no? Déjame pensar si hay alguna que no... bueno, con la mente recordamos, nos concentramos también, ¿no? Concentrar, pero bueno. Lo más interesante de esto, ¿qué es? Que todo lo que vivimos ocurre aquí. O sea, nosotros pensamos que la realidad está fuera. Y no es verdad. Lo que ocurre en fuera, lo imaginamos, o lo recordamos, o lo creamos, lo asociamos, lo planificamos, lo interpretamos, reflexionamos sobre ello, lo controlamos, o lo memorizamos. Es decir, aquí dentro, esta facultad o este gran ordenador que tenemos, gestiona todas las sensaciones que vemos de fuera, todas las experiencias que hemos tenido del pasado, las cosas que nos imaginamos, y entonces generamos ahí dentro nuestro mundo. Y decimos, tienes que ser realista. La gente cuando me dice, tienes que ser realista. Digo, a ver, cuéntame lo que tú entiendes por realista, porque a lo mejor tu realismo, tu realidad, no es la que yo interpreto, o como yo lo digo. Es que hay cosas que son realistas. A ver, dime. No hay trabajo. Bueno, ¿esto es realista o no realista? No hay trabajo, hay un dato que no hay trabajo para tantas personas, pero hay un montón que están trabajando. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Veis? Me puedo enfocar en un lado, me puedo enfocar a otro. Yo decido cómo utilizo todo esto para generar ideas que me van a producir unas sensaciones, sentimientos, emociones, y luego me van a hacer actuar en la vida de una forma o de otra. Entonces, por ejemplo, en el caso que has puesto, lo realista sería decir que hay la mitad de gente que trabaja y la mitad que no. Luego, como tú te focalices, es otra cosa, ¿no? Por supuesto. Vale. Entonces, ¿qué hace la meditación? La meditación me ayuda a utilizar todo esto que ya lo utilizamos, pero de una forma mucho más creativa, mucho más consciente. Y me hace entender que lo que llamamos realidad tiene diferentes perspectivas. Me hace entender que lo que llamamos, esta persona está mal, bueno, déjame interpretarlo de otra manera. A lo mejor podemos ver que no está tan mal, sino que puede ayudarle esto a encontrar una cosa que está mejor. Y de repente, claro, todo lo ves de una forma distinta. O ves que hay posibilidades para interpretarlo de forma distinta. Ya no te quedas con tu mundo, el que creías que era, basado en tus valores, creencias, tus historias,
tu educación, sino con la meditación disuelves ciertas creencias y valores educativos y cosas de estas que tenemos, que nos condicionan, y empiezas a crear otros, y empiezas a vivir de otra manera. Y por eso para mí la meditación es tan enriquecedora. No solo meditar es sentarse a respirar y estar concentrado, eso es una parte técnica, diríamos. Pero para mí meditar es una actitud meditativa durante todo el día, en la que te acostumbras a estar dentro. Te acostumbras a estar dentro pensando y reflexionando, pero desde el desapego, como un observador. Pues lo que hacemos es que nos enganchamos en las historias. ¿Os pasa alguna vez o no? Y de repente se vuelven cíclicas. Y al final ya no sabes dónde meterte, ¿no? Y te vas a dormir y no puedes dormir, empiezas a dar vueltas. Y las vueltas las das porque tu cabeza da vueltas. Cuando no da vueltas nuestra cabeza nos dormimos en 5 segundos, como un niño. Pero nos cuesta dormir porque ya hemos perdido la capacidad de desconectar. Entonces la meditación me ayuda a parar, a observar y a preguntarme, o sea, ¿cómo estoy interpretando esta historia? ¿La puedo interpretar de otra manera? ¿Puedo visualizar algo distinto? O sea, todas esas facultades las tenemos. ¿Puedo asociarla de otra manera? ¿Puedo crear algo nuevo? ¿Puedo recordar una situación que me guste más? ¿Puedo pensar algo distinto? ¿Puedo imaginarme una historia diferente? Entonces, si todo esto somos conscientes de que son facultades que tenemos y nuestra mente trabaja con todas ellas, cuando yo me siento a meditar y sé que todo este extraordinario mecanismo está en nuestro interior, ¡wow! Te da unas posibilidades, pero extraordinarias. Entonces, estás fascinado. Eso no quiere decir que siempre salga bien, ¿eh? Pero a la vez dices, ¿qué potencial tenemos aquí dentro? Si es que la vida nos la montamos aquí dentro, no depende de lo de fuera. Y es ahí donde te das cuenta que es verdad que tú puedes tener todas las maravillas del mundo, vivir en un lugar paradisíaco, tener una vida resuelta económicamente y todo, pero aquí dentro puedes tener un infierno. Y esto lo hemos visto en las noticias, con artistas, con futbolistas, con deportistas, mucho dinero, pero luego sus vidas no son felices. Hay el caso de muchos artistas, sobre todo de cine, llenos de dinero, pero vidas solitarias, tristes, acabando con alcohol. ¿Por qué? Porque lo de fuera, al final no te da la felicidad que tú necesitas. Y personas con mucho menos, pero dentro tienen un paraíso y fuera pueden tener un infierno. Pero son capaces de gestionar de una forma distinta su mundo interior. Entonces, todo esto que os digo, bueno, tantas cosas, todo esto para mí es la meditación. Porque si no, se convierte en una técnica, como quien hace flexiones. Hago flexiones para desarrollar mis músculos. ¿Vale? ¿Está bien? Pero bueno, no va a cambiar mucho mi vida. Voy a tener más musculatura, pero no muchas cosas más. Entonces la técnica de la meditación, vale, voy a estar más tranquilo, pero no mucho más. Cuando algo ocurra afuera, me pondré nervioso otra vez. Entonces meditar es también todo esto que os estoy diciendo, entender cómo funciona mi mundo interior, esta capacidad de pensar. Entonces volvemos un poco a los pensamientos. Para eso hemos de entender qué son los pensamientos y el impacto que tienen en nuestras vidas. Y cómo con la meditación, que luego os explicaré y vamos a hacer un ejercicio, cómo con la meditación puedo aprender a cambiar el tipo de pensamientos que tengo en mi mente para conseguir una experiencia diferente. Pero los pensamientos son el fruto, ¿no? El producto de todo lo que hemos visto antes. Cuando imaginamos algo, son pensamientos. Cuando creamos algo, son pensamientos. Cuando interpretamos algo, son pensamientos. ¿Estáis de acuerdo? Llamémosle ideas o pensamientos. A veces son en forma de imágenes, pero son formas mentales que genera nuestra mente para entender la realidad que estamos viviendo. ¿Me seguís todos? Sí, si no, preguntad, ¿eh? Entonces hay diferentes tipos de pensamientos que todos tenemos. Y cada pensamiento tiene un impacto distinto en mi vida. Distintos tipos de pensamiento, cada pensamiento. Si no tomamos conciencia, o sea, si no meditamos, si vivimos una vida como la gente normal, no nos damos cuenta de todo esto. Y normalmente la gente que hace, cuando algo no le funciona o cuando algo no sale bien, ¿cuál es la actitud general que tenemos? Bueno, frustración, pero La culpa es de otro. la culpa es de otro. Y una gran mayoría de personas, y os lo digo por experiencia y observación, viven desde la perspectiva de yo soy una víctima. No es que lo piensen así directamente, pero es la actitud, yo soy una víctima y el problema está fuera. O sea, el problema lo tenéis vosotros. O sea, vosotros me fastidiáis la vida. Los políticos me fastidian la vida. Mi mujer me fastidia la vida. Mis hijos no hay quien los aguante. Y mi jefe no digamos.
Entonces yo soy una pobre víctima. Que si me quitaran el jefe, me quitaran los políticos, me quitaran no sé qué, me quitaran, sería feliz. Pero mientras no me lo quiten, ¿cómo voy a ser feliz? Y está tan bien argumentado esto, y colectivamente tan bien apoyado, que vivimos en ese mundo de sentirnos cómodos. Claro, te encuentras con otra víctima y las conversaciones son maravillosas. Pueden durar horas. Vamos a tomar un café. Entonces ya estás viendo las dos víctimas. Oh, vamos a... tomando café. Y las conversaciones son largas. Además puedes ver, sin saber la conversación, yo a veces me fijo, me gusta mucho observar, ¿no? Puedes ver enseguida que dos víctimas están hablando. Lo puedes ver en los gestos, en la forma, en las caras, cuando hacen... Se están quejando de algo, te están haciendo todos los puntos porque se están quejando, y el otro también se siente identificado, y así pasan horas y horas, y uno termina y se siente hasta satisfecho. Nos hemos desahogado, ¿eh? Mutuamente se han ahogado en lugar de desahogado. Se han ahogado un poco más todavía, pero claro, como ha habido un poco de mutuo apoyo, empatía. Y entonces, claro, uno llega a casa, ¿qué tal? Bien, ¿sabes qué me han contado o qué? Y le ahoga al otro. Entonces, mira, acabamos todos un poco ahogados, ¿no? Pero claro, es diferente cuando tú eres protagonista y dejas de ser esa víctima. Y la meditación lo que te ayuda es a tomar el protagonismo de tu vida y a decir, aquí no hay culpables. Cada uno ha hecho lo que podía, lo que quería o lo que no sabía ni siquiera hacer. Pero yo, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad en esta situación? Y entonces cambia totalmente. Y eso viene aquí dentro, en los pensamientos. Entonces, si asumimos la responsabilidad de nuestros pensamientos, bueno, os puedo decir que la vida puede cambiar. Siempre hay más cosas que cambiar, por supuesto, ¿eh? Pero por lo menos un cierto nivel en el que te sientes mucho más satisfecho. Entonces, ¿qué tipos de pensamientos tenemos? Básicamente hay 4 grandes áreas. Vamos a empezar por los útiles o necesarios. Luego están los inútiles o innecesarios. Luego están los negativos. Y luego están los poquitos que hay, positivos. Y luego podríamos ya entrar en una escala, pero ya es muy rara, de pensamientos más elevados, espirituales, místicos. Pero eso ya está, vamos a dejar de momento. Vamos a lo que es más normal. ¿Qué son pensamientos útiles? Todo esto lo hacemos todos los que estamos aquí. O sea, lo sabemos. Yo solamente os hablo de cosas que ya sabemos, pero lo que hacemos es tomar conciencia de ellas. Entonces, ¿qué son pensamientos útiles o necesarios? Necesito un cuarto de hora para llegar a donde voy a ir. Por ejemplo, fantástico, muy bien, ¿eh? Más pensamientos útiles o necesarios. Todos estos son prácticos para la vida cotidiana. Pensamientos prácticos para la vida cotidiana. Más. Muy sencilla esta pregunta, ¿eh? Todos los días estamos haciendo cosas prácticas. Para la supervivencia. Sí, pero no, sin ser tan dramático, más sencillo. Lo básico, ¿no? Pues tengo que ir a comprar, Claro. qué vamos a hacer el fin de semana, todo lo que hacemos normalmente, la lista de to-do list, ¿no? Esta lista que uno se pone 7 cosas, 20 cosas o 50 cosas y va tachando, y por la noche está todo feliz, hoy lo he hecho todo, así todo. ¿Y para qué has hecho todo eso? Ah, no sé, pero lo he hecho todo. Y hoy me siento mal, ¿por qué? Porque no lo he hecho todo. Bueno, muy bien, simplemente he hecho. Pero son pensamientos que no producen una gran satisfacción ni una gran... no nos dan tampoco mucha energía. O sea que son más bien neutros, yo diría, ¿eh? Cierta satisfacción sí, porque cuando terminas tus tareas y te planificas bien y lo haces, pues te da una cierta satisfacción. Hoy he conseguido terminar esto, hice la compra, terminé este proyecto y organicé mi habitación. Y me siento bien. Pero ¿qué ocurre cuando los pensamientos prácticos, pensamientos necesarios, le empiezas a dar un poco más vueltas? Y dices, necesito un cuarto de hora para ir a tal sitio. Pero en realidad, si voy andando, a lo mejor en media hora podría ir. Lo que pasa es que está lloviendo. Y si llueve, y me mojo, no. Entonces, con el cuarto de hora, lo que pasa es que ya me quedan 10 minutos. O sea, yo no sé si voy a llegar ya en 10 minutos. Y yo no empiezo a darle vueltas y vueltas. Y de repente lo que es útil o necesario se convierte
inútil o innecesario. O más pensamientos de los que se necesitan sobre una situación. Uno empieza a pensar y darle vueltas y volver a pensar y volver a pensar, y no es necesario ya. Todos esos pensamientos son innecesarios. ¿Lo ves? ¿Qué ocurre? Si los pensamientos son semillas que se manifiestan y el fruto son las palabras y las acciones, es decir, pienso algo, planifico algo y lo voy, lo compro, lo hago, ¿qué pasa con pensamientos que son semillas, que los pienso pero no consigo llevarlos a la práctica? ¿Cuál es la sensación? Frustración. Y pensar muchas cosas que no hago, ¿qué me produce? Frustración y sentirte incapaz. Incapaz, y todo eso produce ansiedad, finalmente cansancio. Hoy en día hay mucha gente cansada, que dice, estoy agotado, estoy muerto, estoy derrotado. Y no es por lo que hacemos, si no hacemos nada. ¿Os habéis dado cuenta que no hacemos nada? En serio. Tenemos que ir al gimnasio a movernos, me refiero, nada que nos canse. Todo lo que hacemos es accidente. Vamos al gimnasio a relajarnos. Ves a la gente así, sudando, para relajarse, para no hacer nada, o sea, para dejar de pensar, porque está la cabeza. La gente me dice, yo corro, ¿por qué? Porque cuando corro no pienso. Y alguno dice, no, yo también ya cuando corro pienso. Es decir, que no, físicamente no nos cansamos, el cansancio es todo mental. Tenemos vidas, sobre todo en una ciudad como Madrid, por ejemplo, muchas vidas sedentarias, muchas horas sentados en mesas con un ordenador y muchos pensamientos inútiles. Entonces los pensamientos inútiles producen frustración porque no consigo lo que quiero y cansancio. ¿Cuáles son los pensamientos inútiles? Así, tipos de pensamientos inútiles. ¿Alguien me puede decir algún tipo de pensamiento inútil? Que lo describa, que me lo diga. Todos tenemos muchos, Recordar cosas que han pasado ya que están mal, lo que te hacen daño. Recordar cosas que han pasado y que ya está. Sí, muy bien. ¿Y por ahí lo habéis dicho? Lo que no puedes resolver. Pero dámelo en forma de pensamiento. ¿Qué piensas cuando no puedes resolver algo que es inútil? Y no lo haces. Sí. Hay unos... Por ejemplo, estos son muy inútiles. El año que viene voy a hacer no sé qué y esto y lo otro, no sé qué y tal. Y además uno cree que se distrae, que es agradable. Pero es una pérdida de tiempo. Gastas un montón de energía en algo que garantizado. Te apuesto lo que quieras que no lo vas a hacer. Tenía que haber hecho. Las preocupaciones. ¿Sabéis la definición que me gustó mucho de preocupación? Dice, preocupación es una visualización de lo peor que puede pasar. Es decir, tú te vas el fin de semana, o tu hijo se va el fin de semana a esquiar, y tú ¿qué haces? Estoy preocupado o preocupada. ¿Y qué quiere decir? Estás visualizando todo el fin de semana cómo tu hijo se cae y se rompe la pierna. Es que ¿y si se rompe la pierna? ¿Lo estás viendo? ¿Y si se cae? ¿Y si le pasa? ¿Y si le roban? ¿Y si le roban? ¿Se ha llevado un móvil? ¿Y si no me llama? Estás visualizando todo lo peor que puede pasar. Entonces, esos pensamientos producen frustración porque eso no está ocurriendo y un cansancio enorme. Todo el fin de semana agotado, sin hacer nada. ¿Has hecho algo el fin de semana? No. Pues estaba preocupado. Y cuando ya llega tu hijo, lo que dice, ay, por fin, ya has perdido 2 días de tu vida. Pensamientos condicionales. Si no se lo hubiera dicho, no hubiera pasado lo que pasó. Si no hubiera estudiado esto, si hubiera estudiado otra cosa, sería diferente. Ya lo hiciste, acéptalo. Pensamientos inútiles. Conversaciones repetidas y repetitivas en tu mente con alguien. ¿Pasa esto alguna vez? Ah, sí. Sorpresa. Bienvenidos al club. Y empiezas a pensar en alguien, ¿verdad? Alguien que te ha dicho algo que no has entendido. ¿Por qué me lo ha dicho eso? ¿Qué querrá decir? ¿Será que no sé qué? Seguramente empiezas a asociarlo con otras cosas. Y al final te montas una película y la repites, 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 y duermes con ella, y te levantas con ella. Y cuando ves a la persona, ya no ves a la persona, ves tu historia. Le miras y dices, pasa, ¿eh? Y no sé. ¿Cómo que no sabes? Claro que... Tantas historias que te montas, ¿no? Y esto lo hacemos más a menudo de lo que pensamos. Tantas veces me ha pasado a mí. Meditar no quiere decir que a mí no me pasen estas cosas.
Meditar lo que te ayuda es darte cuenta de lo que te pasa y reírte de ti mismo y dices, Dios mío, lo que estaba pensando. Pero típico, ves que alguien deja eso ahí, llegas a tu casa y dices, seguro que aquel habrá otra vez aquí, siempre lo deja aquí, y empiezas a darle vueltas. Y luego te das cuenta que ni siquiera ha venido por casa, sino otro que ha llegado, que no sabía nada, lo puso ahí. Y cuando le ibas a decir algo, lo ves y te dicen, ¿sabes quién ha dejado no sé qué tal? Y dices, si le llego a decir la que se monta, y resulta que no ha tocado nada. Tantas veces interpretamos, juzgamos cosas que no son reales, pero nuestra mente genera toda esa historia. Y además la mantenemos mucho rato. Todo eso es inútil. Pensad que cada pensamiento, cada forma mental que generamos, produce energía. Y es un gasto, si no conseguimos manifestarlo en la práctica. Entonces todos los pensamientos inútiles, el problema que tienen es que es un desgaste constante de nuestra energía mental. Y la energía mental es la más poderosa que tenemos. Es mucho más poderosa que la física. En el deporte están dando cuenta. Tú puedes entrenar hasta un cierto nivel, pero luego es el entrenamiento mental. Esto está clarísimo ahora. Antes no estaba tan claro. Y pues tiene que estar mentalizado. Si uno sale mentalizado, puede ganar. Si uno ya sale diciendo, uy, me parece que ya ha perdido. El otro le gana. Todos son pensamientos inútiles. Desgastan nuestra energía. Las dudas también, típico. Lo hago, no lo hago, se lo digo, no se lo digo, voy, no voy. Bueno, ¿y si me decido y me equivoco? Esta es otra también, un argumento tan bien puesto, ¿verdad? ¿Y si me decido y no es la decisión? ¿Va mi vida de la decisión? ¿Cómo va tu vida de la decisión? No exageres. Siempre podemos cambiar cosas. Y de hecho las cambiamos. Tomamos decisiones horribles. A veces nos casamos con quien no tiene que ser. Y luego lo rectificamos, pero así es la vida. Es decir, nadie puede decir, quiero casarme con la persona perfecta, y si no, no decido. Quiero encontrar mi trabajo en la vida. Bueno. No, la vida como es. Por lo menos como yo la entiendo y la interpreto. La vida es da un paso, decide aquí, y desde aquí lo ves de una forma distinta. Y ahora desde aquí dices, pues en lugar de ir para allá, ahora voy aquí. Y dices, oh, qué perspectiva tan interesante aquí. Y ahora dices, ahora voy para aquí. Y la vida la vas construyendo. Y a veces dices, aquí no me gusta, y vuelves aquí. Pero vas aprendiendo y te mueves. Eres proactivo. No eres reactivo, estás esperando para encontrar la situación ideal. No. En realidad nunca hay situaciones ideales. No hay. Quiere decir que todos los pensamientos que nos hacen daño serían inútiles. Exacto. Exacto. Bueno, los de ira ahora vienen en la siguiente clasificación, los negativos. Hay una especie de diferencia entre inútil y negativo. Los negativos hacen más daño todavía. Pero los inútiles, el problema que tienen no es el daño inmediato. Te crees que a veces incluso son atractivos y atrayentes, te distraen, pero te roban energía sutilmente. Es como si fuera una gotera y vas perdiendo o el aceite del coche, o la gasolina, o el agua. Y al cabo de un tiempo dices, yo no sé qué pasa, no tengo nada ya. Porque lo has ido perdiendo, poco a poco. Hay estudios, sobre todo los americanos son muy buenos en hacer estadísticas y estudios, que dicen que como el 70% de nuestros pensamientos en una vida normal, así, trabajando y actuando, son inútiles. Imagínate. La cantidad de energía que perdemos cada día en pensar cosas que no tenemos que pensar, en imaginar cosas que no es necesario imaginar, suponer cosas que no hace falta suponer, prever cosas que no hace falta prever, planificar. ¿Cuántas cosas planificamos que nunca ocurren? Pero nos da una sensación de agradable planificar, seguir planificando. Yo una vez hice un experimento. Me compré un ordenador y lo típico, empiezas a poner programas y tal, y te empiezas a animar, ¿no? Y entonces, claro, empecé a hablar con amigos, pone este. Entonces hice una lista, porque claro, no me daba tiempo y digo, voy a hacer la lista. Y puse una lista. Salió una lista enorme, 12 o 15 cosas. Programas, cambios, reajustes. Y por las razones que fueron, pues el trabajo, las circunstancias me hicieron entrar en acción y no dedicarme a eso. Y estar muy ocupado. Pasaron varias semanas y de repente volví a ver la lista. No pasó nada. Es más, la tiré a la papelera, a la lista. Jamás instalé todos esos programas porque en realidad nunca los hubiera necesitado. Pero hay momentos en que te enganchas con algo, que te crees que necesitas un montón de cosas, empiezas a hacer cosas y listas y cosas y piensas y tal. Y si lo dejas y lo esperas un poquito, te das cuenta que no cambia tu vida absolutamente nada. Y lo que he aprendido con la meditación, ¿qué es? Simplifica tu vida. Simplifícala. Menos cosas. Y vives más feliz.
En un tema de decisiones, el fijo fuera, el portátil fuera y la tablet fuera y uno pequeño que lo tenga todo. Y no tener que pasar archivos de un lado para otro. Es como, ¿cómo puedo simplificar mi vida? Pues buscar formas. Así que esos son inútiles. Pero ya enlazándolos con los negativos, cuando los inútiles empiezan a tomar forma emocional, es decir, cuando los inútiles empiezan a repetirse demasiado y pienso demasiado en la persona y empiezo a sentir sentimientos ya negativos, de odio, de rencor, de ira o de miedo. Por ejemplo, pensamiento inútil puede ser en este momento que estamos viviendo: ¿y si me quedo sin trabajo? Es un pensamiento inútil. Alguien dirá, es un pensamiento práctico. No, es un pensamiento muy inútil. Si tienes trabajo, piensa en cómo puedes ser el mejor en tu trabajo, pero no pienses si pierdo trabajo, porque ese es pensamiento inútil. ¿Lo veis? Te va a generar una energía en la que vas a estar siempre con miedo, vas a ser reactivo. Pero si empiezas a repetir ese pensamiento en tu mente, ¿qué ocurrirá? Que todos los pequeños indicios que observes fuera los relacionarás con eso. Y entonces estarás pensando, ¿has visto que se están reuniendo? Ay, Dios mío, como hablen de mí, me pongan en la lista de reserva, seguro que están haciendo no sé qué, y todo empiezas a relacionarlo con eso. Los inútiles, ¿lo veis? Empiezan a tomar forma emocional y empiezas a tener miedo. Porque me da la sensación de que esto se haga, uy, me parece que van a sacar gente, me parece que como, y si me sacan a mí, ¿cómo pago el alquiler? Y si no pago el alquiler, ¿cómo comen mis hijos? Al final todo el mundo acaba hablando de la comida. Todo el mundo me dice, ¿cómo van a comer mis hijos? Digo, bueno, no te preocupes que todavía en España comida se puede encontrar, si no yo te doy algo de comer, no te preocupes por comer. Pero sí que la preocupación es, mis hijos comemos demasiado. O sea que está bien de vez en cuando ayunar un poquito y comer menos. Eso no es problema. Pero veis un poco el proceso como de inútiles empiezan a llegar a pensamientos negativos. Y los pensamientos negativos ya son, como bien has dicho antes, destructivos. O sea, los pensamientos negativos son energía mental que empieza a destruir mi sistema físico-químico, emocional, mi sistema inmunológico, mis células empiezan a deteriorarse y finalmente puede acabar en enfermedad, lo que se llama hoy en día enfermedades psicosomáticas. Ya está también muy trabajado, muy estudiado. Nuestra mente, psiquis, afecta al soma, el cuerpo, y se convierte, deteriora. Están haciendo experimentos muy interesantes también con nuestro cerebro, y esto a nivel de liderazgo, es un poco el trabajo que yo hago, y parece ser que nuestro cerebro tiene la capacidad, se llama plasticidad. No soy un experto en esto, ya os voy a hablar a nivel muy sencillo, pero como yo lo entiendo. Plasticidad significa que se puede regenerar por sí mismo. ¿Habéis leído un poquito oído hablar de esto? Él mismo genera células y se renueva. Antes se pensaba que el cerebro a los 7 años más o menos quedaba ya establecido. Ahora no. El cerebro se está renovando constantemente, es fantástico, ¿no? Una buena noticia. Tengamos 70 años, 80, 90 o 100, nuestro cerebro, si sabemos hacerlo, se sigue regenerando. ¿Y cómo se regenera? Es muy interesante cómo funciona. Han observado que si una persona, hay ciertas partes de nuestro cerebro que se activan según el tipo de pensamientos que tenemos. Si pensamientos en negativo y preocupación, parece ser que hay una parte del cerebro que se activa por eso. Y nuestro cerebro es muy inteligente y dice, estás pensando por aquí y esto, te voy a ayudar, y genera más células. Así que si sigues pensando en negativo y preocupándote, se crean más células ahí, es decir, estás activando más esa parte, la estás potenciando. Pero si generas pensamientos positivos, creativos, positivos, ¿no? Y energéticos, te ayuda a crear esa otra parte. Así que tú decides lo que quieres crear. Pero luego están observando que cuando utilizamos la parte más racional, es decir, pensamos en producir, en resultados, en planificación, en racionalización, todas estas cosas que hacemos la mayor parte del día, estamos gastando células, o sea, no se regeneran. Se llama renewal. El cerebro no se renueva, sino que entramos en una fase de estrés. Por eso estamos tan estresados, porque estamos todo el rato trabajando a ese nivel. Pero si trabajamos a otro nivel, es el lado derecho, ahora le dicen el centro, en fin, pero hay otro nivel, que le llaman, hay cuatro aspectos que tocan ese nivel. Uno es hope. Hope no es esperanza, solo es visión de futuro. O sea, si tú generas una visión positiva del futuro, de ti, de lo que quieres alcanzar, de cómo te ves, eso empieza a renovar células en tu cerebro, porque te crea otra energía. El segundo es compassion. Compassion no es compasión en castellano, de pena. Compassion en inglés es más empatía.
caring, cuidado de los demás. O sea, tienes esa capacidad de preocuparte por los demás positivamente, ¿no? De querer cuidarles, de comprenderles. Eso genera también una renovación en ti, porque te genera otro tipo de energía. Luego mindfulness. Mindfulness es atención, concentración, meditación, es decir, atención hacia adentro, no en la acción, sino hacia un estado de introspección, renueva. Y la última es playfulness, que es alegría, juego, energía más, ¿no?, más lúdica. ¿Y qué hacemos en nuestras vidas? Nos vemos serios, ¿no? Todo el día produciendo, pensando en lo que tenemos que conseguir, hacer o dejar de hacer. Y estamos estresando. Entonces tenemos que trabajar con ese otro lado. Ese sería más los temas de pensamientos positivos, ¿lo veis? Entonces somos los creadores de nuestros pensamientos y somos los creadores de las células de nuestro cerebro. Entonces si no hacemos algo, no hay nadie responsable, solo yo. Y la meditación lo que me ayuda es todo esto que os estoy explicando y más, trabajar con ello. A mí personalmente me encanta, porque te da unas posibilidades extraordinarias. Y luego hay otros niveles más profundos. Yo no he llegado, pero los grandes yogis de India, o habréis leído cosas, cuando realmente calmamos nuestra mente y entra en un profundo silencio, es decir, nuestros pensamientos son muy concentrados y muy poderosos, ya no son positivos, son poderosos, influyen en el ambiente, influyen a los demás. Es una energía mental, unas vibraciones que llegan y calman a la gente, o en la presencia de esa persona sientes algo, una emoción distinta, te llegan, te tocan. Son pensamientos que casi tocan, pero tienes que tener un nivel de profundidad muy elevado. Pero es atractivo, ¿no?, saber que eso se puede alcanzar. Es atractivo pensar que hay gente que lo ha conseguido. Sí. Ese silencio mental que dices, sí, se conseguía con una idea, una concentración en una idea. Sí. Ahora explico un poco el proceso de la meditación. Muy bien, gracias, porque así ya conecto. Entonces, ¿cuál sería el proceso de la meditación? Siempre os digo la que yo practico, porque podéis encontraros que algunas meditaciones son diferentes, también son buenas, y cada uno tiene que encontrar su meditación. Pero esta es la que yo practico. El primer paso sería enfoque hacia el interior. Si os fijáis, estamos todo el día enfocados hacia lo que pasa afuera. Lo que hace la gente, lo que dice la gente, lo que está ocurriendo, las noticias, todo enfocado. Además, la sociedad tal como está montada nos está, ¿cómo os diría? Nos está condicionando, o nos está, hay otra palabra que no sale ahora, pero bueno, nos incita, ¿no?, a estar siempre fuera. La publicidad, ¿no?, nos atrae, nos estimula, esta es la palabra, nos está estimulando todo el rato a estar fuera. Entonces, meditación, primer paso, por eso no es fácil, es cambiar eso y mirar dentro. Primer paso. ¿Cómo hacemos eso? La respiración nos ayuda. Y entonces uno se enfoca su atención. La atención es una facultad que tenemos de dirigir nuestra energía mental, ¿no? Pongo atención a esta jarra, pues toda mi energía mental va a esta jarra. Los ojos miran, pero hay una energía dentro que va hacia la jarra y observa la jarra. Entonces, atención hacia adentro. Quiere decir que desconecto de todo lo que pasa afuera y mi atención mental va hacia la respiración y observo la respiración, y eso me ayuda a desconectar de lo de fuera. Y no es fácil, porque a veces las ideas de fuera tiran, ¿sí o no? Pero dices, sí, pero espérate, déjame pensar en el trabajo, tengo que resolver. No, para respirar. Inspiro. Sí, pero claro, es que tengo que hacer una sensación pendiente. Y uno tiene que hacer el esfuerzo de estar presente. Claro, tenemos una dificultad en este momento. Todo lo externo es tan atractivo, colores, formas, imágenes, sonidos, y lo otro es tan aburrido. Realmente, respirar, nada. No hay sonido, no hay música, no hay movimiento, no hay nada, no hay emociones, es solo respirar. Y uno dice, oye, ¿cuánto rato tengo que respirar? Entonces tienes que entender que eso te va a ayudar. Por eso hay un paso previo de reflexión y entendimiento, si no, no lo haces. Porque uno se sienta y dice, 5 minutos, respirando, con la cantidad de cosas que tengo que hacer. Qué pérdida de tiempo. Claro. Esa es la desventaja. Tú tienes que convencerte a ti mismo, esto es una autoconvención, de que eso te va a ayudar. Y tienes que convencerte varias veces, porque si no la tendencia es a irte fuera. Es lo normal. Y hay que seguir insistiendo dentro.
Y poco a poco, cuando vas respirando y concentrándote, notas que vas dejando lo de fuera, se queda fuera. Luego lo retomarás, no os preocupéis, todo sigue igual, ¿eh? El trabajo seguirá allí, el jefe seguirá allí, los niños seguirán ahí, todo sigue igual. Todos están esperando, o sea, no pasa nada, no os preocupéis por lo de fuera. Preocúpate por lo de dentro. Sí, y si quieres, si me permites cambiar esa palabra de luchar, es educar a tu mente. Porque luchar, si te fijas, ya es violento. Ya es como que vas en contra de ello. Entonces la mente puede contigo. Pero educarla es diferente. Es como un niño, que con amor, con mucha paciencia, también, mucha paciencia. El niño se levanta, siéntate, es que quiero jugar. No, pero ahora siéntate, vamos a comer. No, no quiero comer. Pues igual. Ahora relájate, no quiero relajarme. Ahora respira, no quiero respirar. Si quiere, pero con amor. Porque si no la tratas con amor hay una lucha dentro. Y cuando hay lucha también hay cansancio. Y hay agotamiento. Y la gente habla mucho de lucha. Estoy luchando, es muy agotador. Edúcala. Con amor, con tranquilidad. Y dile, vamos a volver aquí, verás que te va bien. Es muy curioso, es como una conversación contigo mismo en realidad. Con tu mente, que es parte de ti. Y hablas y te convences. Por eso decía esa palabra de convencer. Tienes que convencer a la mente, ahora relájate, ahora estate quietecita. Vamos a estar aquí, verás que bien te va. Bueno. O una observación de cómo se va. También una observación. Es difícil a veces expresar con palabras todo esto que estoy expresando que ocurre dentro. Pero bueno, es una aproximación. Y entonces empiezas a respirar y poco a poco notas que te empiezas a concentrar. Que empiezas a estar más presente. Que te das cuenta que estás más aquí. Tomas conciencia de tu respiración y hasta empiezas a sentir que es agradable, que estás bien ahí, que está muy tranquilito, que estás a gusto. Pero claro, no es suficiente, para mí, por lo menos. Entonces necesitas darle algo a tu mente. Tu mente está queriendo tener algo y la respiración no es suficiente todo el rato. Entonces hay que darle algunos pensamientos. Y es donde entran los pensamientos positivos. O pensamientos creativos de visualización, de imágenes, por ejemplo. Es decir, puedes crear una imagen de una playa, el sol poniéndose y tú sentado frente a la puesta de sol, y desarrollar la imagen creativa en tu mente que te ayuda también a ocupar la mente de una forma constructiva. Pero también puedes poner simplemente pensamientos, que es lo que vamos a hacer luego. Estoy en paz, me siento en paz, estoy centrado, estoy presente. Si os fijáis, los pensamientos positivos es en tiempo presente. No es, me gustaría estar en paz, a ver si estoy en paz, quizá me encuentre bien, me gustaría ser feliz. No, soy. El pensamiento es una semilla y da fruto en el presente. Soy. Y cuando genero ese pensamiento, estoy creando esa experiencia. Y se trata de mantener esos pensamientos en la mente. Estoy en paz, me siento en paz. Paz, silencio, quietud. Y entonces la mente poco a poco se va acostumbrando a eso. Y llega un momento que no siempre llegas a ese paso, siguiente paso, a veces te quedas simplemente aquí. El siguiente paso es que ya hay menos pensamientos. Quizás solamente uno, paz. Ya no hace falta ni siquiera que digas estoy en paz, simplemente pones paz. Yo lo comparo con los ordenadores, ¿sabéis lo del protector de pantalla? Que hace así a veces, ¿no? Hay un dibujito que va subiendo, va bajando. Pues esto es como si te pusieras aquí dentro en tu mente, el ordenador de tu pantalla, esa palabra paz, ¿no? Y hace paz. 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 Y es como si te llenara todo de paz. Te va llenando, te va llenando. Y si consigues esa concentración y estar ahí enfocado y que nada venga y te interrumpa, poco a poco ya ni siquiera hay esa palabra paz, sino empiezas a sentir una sensación de paz. Y entonces estás concentrado y de repente ya deja de ser un pensamiento y se convierte en una experiencia. Y hay alguna sensación en la que estás envuelto en paz. Es que no solo físicamente, sino internamente hay una sensación de que estoy conectado con algo más profundo. Y entras en una realidad más profunda, que se tiene que describir así, más profunda. Porque ¿dónde está? No está que sea más profundo. Es más profunda aquí dentro. Y en esa realidad más profunda ocurren cosas. Ocurren cosas, quiere decir, cosas como que te das cuenta de que la vida es más sencilla. Te das cuenta de que es verdad que puedes ser feliz internamente sin que las cosas vayan bien fuera. Te das cuenta de cosas que a lo mejor no percibías antes.
Te das cuenta de errores que a lo mejor estás cometiendo con alguien y los reconoces, dejas de ser víctima. O sea, te das cuenta de muchas cosas, porque entras en ese espacio silencioso donde baja el nivel y estás tranquilo. Y desde ese silencio y tranquilidad ves las cosas de otra manera. Y ahí lo que se llama estos momentos de iluminación o de entendimiento, de comprensión. Pero necesitamos alimentar la mente con algún pensamiento. Necesitamos darle alimento. A pesar de que van a haber pensamientos disruptivos también. Van a venir. También, sí. ¿Cómo tratarlos ahí? El problema no es que vengan, porque van a venir. El entrenamiento es lo rápido que soy capaz de no permitir que se enganchen, ¿sabes? Sino seguir yo, imagínate que estoy meditando, ya me he concentrado, he respirado, estoy centrado, estoy tranquilo, estoy muy enfocado y ya estoy creando pensamientos de estoy en paz, estoy tranquilo, estoy presente, y me empiezo a sentir presente y de repente se cruza y dice, sí, pero mañana tienes que pagar el alquiler de la casa y digo, y dices, qué graciosa que eres, mente. Mañana, pues no te preocupes que mañana lo pagamos. ¿Sabes? Le das una pequeña explicación y vuelves a decir, estoy en paz, estoy en silencio. Y de repente es como una décima de segundo, pero eres capaz de seguir centrado. Y ese es el arte, lo rápido que no te enganchas con ellos, sino simplemente los dejas. Le das una pequeña explicación o dices, luego lo veré. Yo incluso a veces tengo una libretita al lado, con un bolígrafo. Porque yo sé, yo me conozco en ese sentido. Cada uno tiene que ver cómo es, ¿no? Pero yo sé que cuando estoy meditando se me ocurren las mejores ideas. Y se me ocurren cosas que ni siquiera me acordaba. Y se me ocurren cosas que a lo mejor se están estropeando y las detecto. O sea, es increíble. O sea, es como, me conecto con muchas cosas, pero que no es meditar eso. Entonces tengo mi libretita y estoy, es silencio, no sé qué, y de repente, ¿la nevera está medio estropeada? La nevera. Y sí, estoy en paz y tal. Acuérdate que no sé qué, el IVA, que no se lo pagas. ¡El IVA! Y viene hasta cosas así. Pero además, luego es muy práctico porque dices, me había olvidado totalmente y me quedan 2 días. Y aparece una meditación, es curioso. Pero no tienes que engancharte. Esa es la única cuestión, no tienes que engancharte. Sino, apúntalo. Entonces luego salen las ideas. O simplemente observarlo. Si eres capaz de observarlo, pero si me se engancha con algo, como sé que me quedo enganchado, lo apunto. Si lo apuntas ya te quedas muy tranquilo, porque la mente dice, ah, lo ha apuntado, luego se acordará. Porque si no te dice, ¿te acordarás? Dices que sí. ¿Seguro que te acordarás? Que sí, que déjame meditar. No estoy seguro si te acordarás. Pues nada, me voy a acordar. Y te pasas la meditación peleándote. Que la mente es muy fastidiosa. Bueno, es muy buena. Cámbialo. Es extraordinaria. Hace muchos años también. La hemos, pero es nuestra. O sea, no podemos hablar de la mente como si no fuera nuestra. Somos nosotros. Es una parte de nosotros. Entonces, rechazar algo nuestro es rechazarnos a nosotros. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es crear una alianza con la mente. Y si está mal educada, ¿quién la ha educado? Es como los padres que no se dan cuenta que sus hijos son sus hijos. Y dice, pero qué niño más mal educado. Yo sí que la he educado. Y el que está fuera les mira, pues si tú no te das cuenta, pues lo tienes claro. Pero hay padres que no se dan cuenta, que creen que no, eso es una guardería y no sé dónde. Y ellos no son... Te están viendo cada día. Desde que te levantas a que te acuestas, casi te observan los pensamientos. Te detectan. Los niños son como pequeños radares. Pues la mente igual, la hemos creado nosotros, le hemos dado vida. Se trata ahora de educarla otra vez y tratarla con amor para que se haga un aliado nuestro. Y entonces funciona muy bien y te ayuda. Y es otra relación que tienes con tu interior. Yo os puedo decir que hay ciertas cosas que están ya bastante ahí como conseguidas. Y una de ellas que para mí me parece muy agradable tenerla, y es que a veces cometes errores, como todos, con alguna persona o alguna situación o algo, que en otro momento te podías sentir culpable. ¿Te ha pasado esto alguna vez? ¿Eh? O alguien te dice algo. Y eso duele mucho, ¿verdad? Porque dices, no se lo tenía que haber dicho, fíjate, cómo se lo ha tomado. Y eso se te engancha dentro y duele. Y a veces dura semanas, a veces dura años. Fíjate, y además le pasó después eso. Y fui yo lo que le dije. ¿No? Pues mi mente ya está entrenada a que eso se queda quieto. Ocurrió. Vale, ocurrió. No pensemos más. Y de repente hasta a veces me sorprende, digo, quizá tienes que sentirte un poco peor. Pero mi mente me dice, yo que un poquito.
Será que eres un pasota. Es más, a veces le digo a gente que es que me siento culpable, digo, dame la culpa, y yo me la quedo. Pero porque de momento esto funciona, o sea, que tú me das tu culpa, la que sea, y yo me la guardo, no hay problema. Y si alguien me quiere culpar, es que tú no sé qué, digo, muy bien, no voy a jugar los juegos de la emoción, no. Aquí ya es como hay algo que ya no entra, que ya está claro, y la mente también está clara de que no, soy responsable y tengo que hacer algo, correcto, pero no sentirme culpable, que es diferente. Si tengo que hablar con la persona, hablaré. Si tengo que hacer algo, lo haré. Pero no me sentiré culpable. Esa es una emoción que le estás añadiendo que no te da valor, sino al contrario, te perjudica. En la medida que aprendemos a crear pensamientos positivos y nos entrenamos cada día, es que esto es un entrenamiento diario, si no, no funciona. Es como el deporte, si no haces cada día un poquito. Si me entreno cada día, entonces los pensamientos positivos van limpiando los pensamientos inútiles o negativos. Pero la mente tiene que tener algún tipo de alimento. Es como cuando cambiamos de alimentación, pues tenemos que comer algo distinto para cambiarla. No podemos dejar de comer sin comer, ¿no? Pues aquí igual. La mente tiene que crear. Por eso es importante leer o estudiar algo espiritual, algo que te desarrolle interiormente, porque no se nos ocurren todas las ideas alternativas. En cambio, cuando leemos cosas que nos dicen otras perspectivas de la vida, en India, los maestros budistas, quien sea, o pensadores, pues de repente, claro, dices, esto se puede interpretar de otra manera. Entonces hay pensamientos bonitos que los puedes tener en tu mente y trabajar con ellos. Por ejemplo, otro pensamiento que a mí me gusta mucho es muy sencillo, pero soy luz, soy energía. Te da una perspectiva distinta de ti mismo. Entonces, bueno, son pensamientos. Cada pensamiento tiene su efecto, tiene su impacto. Y ahí vas descubriendo los pensamientos que a ti te van, que a ti te gustan, y los vas dejando ahí en tu mente, y esos pensamientos te dan energía. Quedaros con esta idea: los pensamientos te roban energía, los pensamientos te destruyen, o los pensamientos te dan vida y te dan energía. Y a veces es increíble, físicamente te levantas cansado. Esto lo pasa también a todos. Y dices, ¿cómo estoy? Y el pensamiento es, me gustaría dormir otra vez, o volver a dormir, o quiero dormir más. Pero no le haces caso, yo no le hago caso. Y entonces ya me pongo en marcha, y una hora después estoy energético. Y digo, es curioso. Además, incluso le digo a mi mente, si me dice, digo, luego dormimos, de aquí una hora dormimos. Vale. Digo, sí, te lo garantizo, luego nos vamos a dormir. Y una hora después, ¿y qué? No, estoy muy bien ahora. Probando. Todo esto son experimentos que uno tiene que hacer. Y cuando te das cuenta de todo esto, dices, wow, es que en mis manos hay unas posibilidades extraordinarias. Y por ejemplo, situaciones en las que eso, haces un poco el ridículo, o quedas mal, o te has equivocado, o hiciste lo que no tenías que hacer. Esto también pasa mucho. Incluso a nivel profesional. Y de repente ves que eso que has hecho, que hace un pequeño fracaso o algo, pues la mente, ¿qué hace normalmente? Fíjate, no sé qué, igual ya no me consigo ganar. No, ríete. Vamos a reírnos. Mira, visualiza otra vez la situación. ¡Qué mal lo hiciste! Sí, es verdad. Además, qué gracioso fue. O sea, si lo hubiéramos visto como una película, nos hubiéramos partido de risa. Pues y tanto, y te ríes. Te ríes tú tranquilo solo en casa, ¿eh? No te ríes. Pero te ríes. Y te das cuenta que esa situación se convierte en algo hasta gracioso. Y vuelves a estar tranquilo. Y dices, bueno, ya pasó. Me equivoqué. ¿Qué he aprendido? Y al día siguiente notas, dices, qué curioso, la sensación incómoda que tuve cuando ocurrió, cómo luego me reí un poquito y lo tranquilo que estoy otra vez hoy. Y es que cuando aprendes eso dices, a veces hay que esperar un poquito solamente. Cuando viene esa sensación incómoda, y al día siguiente, si meditas un poquito, ya estás otra vez bien. Y eso para mí tiene un valor que te ayuda tanto en tantas cosas, ¿no? Y a veces te sientas a meditar, a mí me ha pasado muchas veces, y no meditas. Porque la mente está, con alguna idea, alguna preocupación, porque sí que viene, y te enganchas. Pero es igual, o sea, el hecho de haber hecho el esfuerzo ya cuenta. Y ya estás acumulando puntos. Es como si vas al gimnasio y no te apetece nada. Pero vas y te subes arriba y empiezas a correr un poco mal y tal, pero haces un rato y dices, bueno, por lo menos he ido. Pero ya algo has hecho. Y te ayuda para el siguiente día volver. Pero ¿qué ocurre cuando dejamos un día algo? Al día siguiente lo solemos dejar otra vez. Al día siguiente lo dejamos otra vez. ¿Y después? Y uno dice, ¿qué tal aquello que estabas haciendo? Sí, pero mira, pero ya lo dejé, tengo que retomarlo.